Hola, hola, bendiciones. Es un gusto volver a estar por este medio, por este canal, por esta plataforma de YouTube. Emanuel les da la bienvenida, a ver, 1, 2, 3. Eso, ahí están. No estoy sola, yo aquí no estoy sola. Emanuel les da la bienvenida y con esto empezamos. Vamos a retomar de una vez porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Yo espero que el Señor lo esté bendiciendo, lo esté guardando y esté aumentando la fe en cada palabra que se expone a través de este medio. Que el Señor te bendiga y te guarde y siempre tenga misericordia de ti. Y usted levanta la mano y dice amén. Estamos viendo las paradojas del reino, pero yo escogí un tema que se dice en la restauración de la búsqueda de Dios. ¿Cuántos recuerdan el primer tema? Ya este sería el tercero, ¿verdad? La tercera parte de las paradojas. Hemos ido despacito porque es un tema que para muchos es muy complicado, pero si usted abre su espíritu y usted presta mucha atención, no es complicado. No es complicado, pero a la gente a veces se le hace un mundo. Entonces hemos ido despacito. Las paradojas bíblicas en cuanto a la restauración de la búsqueda de nuestro Dios, amén. Hemos visto el significado, hemos visto las dos caras de las paradojas, hemos visto ejemplos de paradojas, lo importante que es conocer las dos verdades, las dos caras, para no decir la gente inculta, la gente que no estudia la palabra, dice que la palabra de Dios se contradice, porque Jesús habla una cosa y después dice otra, y que Pablo dijo una cosa y que después dice otra. Ya lo hemos visto aquí, lo hemos confirmado bíblicamente, se le llaman paradojas, no que se contradice, son paradojas. La paradoja va en contra de la lógica y encierra una gran verdad. Entonces, la semana pasada nos quedamos en las dos verdades que hay completamente diferentes. No sé si usted se acuerda. Vimos el bautismo del Espíritu primero, en la diferencia cuando el Señor les dice que el Espíritu, que Él les va a dar un paracleto, ¿verdad? Que un consolador, y que el Espíritu está con ellos, y yo recibiré el Espíritu, pero después les dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Eso yo lo expliqué en la prédica pasada, en la enseñanza pasada, qué significa sobre vosotros, hablando de una manera continua, porque una diferencia es cuando yo tengo el Espíritu y otra cuando Él se posiciona, es el poder de Dios sobre nosotros, y ahí es donde empiezan a ocurrir milagros, señales, prodigios a nivel masivo, internacional y mundial. Amén. Vimos ejemplos de avivamientos que han venido a ciertos lugares, ¿verdad? Y vimos uno en Argentina y notamos cómo fue que el avivamiento cesó, porque hubo una mala enseñanza, porque se les dio solo la cara de una verdad y no paradójicamente las dos caras de la verdad. Amén. Lo perjudicial que es solo saber una. Por eso muchos cristianos están atorados, porque dicen, yo todo lo tengo en Cristo, pero no lo veo. Dice que la Escritura dice en Isaías 53 que por sus llagas, que por sus laceraciones, que por sus heridas yo fui sanado, pero yo no veo la sanidad de mi cuerpo. Entonces pareciera que se contradice, pareciera que eso no funcionara, pero no es así. Es porque no hemos entendido. Para entender estas cosas hay que irse profundo a la médula donde está la vida, y por eso dice la palabra que la Escritura hay que escudriñarla. Usted no puede leerla superficialmente, hay que escudriñar, hay que meterse ahí hasta que el Señor te muestre, hasta que el Señor te haga entender esos misterios, esos códigos, porque la palabra de Dios la encierra mucho código. Entonces hay que entenderlo, y esto dice que se ha de discernir espiritualmente. Recordemos que nosotros somos seres tricótomos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos espíritu primero. No somos cuerpo, alma y espíritu, como decía, no, somos espíritu. En esencia somos espíritus, que tenemos un alma y que habitamos un cuerpo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, por eso a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Ahora ya puedes entender porque somos espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Al no conocer estas verdades, nos volvemos muy terrenales, nos volvemos muy naturales.
Entonces vivimos tanto en lo natural, vivimos tanto en lo terrenal, que se nos olvida quiénes somos. Ahora estuvimos orando, tuvimos la Santa Cena del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso tuvimos un culto glorioso, un momento de adoración increíble, donde el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y yo les estaba diciendo a ellos que tienen que empezar ustedes a orar y decirle: Señor, dame conciencia de tu espíritu, de tu presencia en mi vida. Dame conciencia de quién soy, porque muchos están en Cristo pero no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, para dónde van y para qué fueron creados, y empieza un conflicto en sus vidas porque no tienen la conciencia de un Dios, de un Padre celestial. Muchas veces nos olvidamos que tenemos un Dios, y el Señor en estos días me ha estado inquietando desde la semana pasada y me decía: no pueden seguir caminando como si no tuvieran Dios, no pueden seguir caminando y viviendo como si no tuvieran Padre, como si no tuvieran proveedor, como si no tuvieran sanador. Porque una cosa es venir al culto, orar, qué bonito, sí, pero se te fue cuando pasaste la puerta. Se te olvidó todo. No, necesitamos conciencia. Diga conmigo, conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, de quién es Dios en nuestra vida. Él se va a ir mostrando conforme tú le buscas, lo llamas con todo tu corazón. Amén. Eso es un consejito, es como un espacio antes de la enseñanza. Entonces quedamos en las dos verdades, ¿verdad? Hay dos verdades completamente diferentes en las paradojas, ya lo hemos visto. Desde el momento de la salvación tenemos al Espíritu Santo, dijimos la semana pasada, retomando un poquito, ¿verdad? En nosotros, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo tenemos el poder de Dios sobre nosotros. Muchos piensan que recibir el bautismo del Espíritu Santo es solo hablar lenguas. No, eso es una parte de hablar lengua. La gente dice que hablamos enredos y que nos critican, que se burlan, etcétera, etcétera. Y para usted son enredos, pero eso es un lenguaje celestial que solamente el Espíritu entiende. Los demonios no lo entienden. El hombre natural se burla porque no lo entiende, porque se ha de discernir las cosas de Dios, se disciernen espiritualmente. Por eso Pablo decía: de todos aquí yo hablo lenguas celestiales, hablo las mejores lenguas, pero eso no es importante. Lo importante es el amor, dijo él. Lo importante es que profeticen, que hablen la palabra de Dios, porque esta trae libertad, es la verdad, trae libertad, amén. Entonces, el bautismo del Espíritu no es solo hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu es cuando el poder de Dios está sobre mi vida. Muchos tenemos ya el bautismo del Espíritu y otros no lo han experimentado. No tienen poder de Dios sobre su vida porque todavía hay muchas cosas que han permitido en sus vidas donde Satanás todavía tiene esas áreas y hay que quitárselas, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Muchos hermanos no ven la diferencia entre estos dos conceptos y creen que todo esto se trata de una sola experiencia, y que si ya recibieron la salvación y que con ella el Espíritu Santo, entonces no tienen que recibir ninguna otra experiencia. Por eso ha venido el legalismo. El legalismo entró a raíz de estos avivamientos, entró el legalismo, porque hubo un grupo de personas que dijeron: bueno, las mujeres vamos a tomar la opción de que para mantener el avivamiento no nos vamos a maquillar, vamos a usar vestidos más largos. Los varones dijeron: bueno, nos proponemos para cuidar el avivamiento y cuidar al espíritu vamos a hacer estas y estas cosas, y se convirtieron en unas reglas terribles que después más adelante oprimieron al cristianismo y lo sacaron de su objetivo completamente, ¿ok? Completamente. El maquillaje no salva a nadie. Dios no me va a mandar al infierno porque me maquillo, porque me ponga pantalón. Dios no me va a mandar al infierno por eso. ¿Cuál es la condenación? Si usted lee bien la palabra de Dios, la condenación que está sobre el mundo es que vino la luz y el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Simplemente por eso es que se va a condenar el mundo, no porque usted se maquille, porque use pantalón o porque se puso una camiseta de Harry Potter. ¿Cuánto estamos entendiendo aquí? Entonces muchos
Muchos no ven estas diferencias que encierran grandes verdades en la palabra y creen que se contradicen o viven solo una cara de la paradoja, solo una cara de la verdad. Y necesitamos que toda la verdad nos resplandezca. Porque si solo tenemos una cara de la verdad, siempre vamos a ser gente seca, gente que no tiene espíritu, que es lo que ha pasado en la iglesia, no en todas, pero sí en muchas iglesias, donde el pueblo de Dios está seco, donde ha perdido el espíritu y solo tiene palabra y tiene letra, pero no tienen al espíritu. Tienen doctrinas que hasta son doctrinas falsas. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir adelante. Muchos hermanos no ven la diferencia entre estos dos conceptos y creen que todo se trata de una sola experiencia y que si ya recibieron la salvación y con ella el Espíritu Santo, entonces no tienen que recibir ninguna otra experiencia. En consecuencia, niegan que exista el bautismo del Espíritu. Hay muchos congregantes, muchas denominaciones que han negado el bautismo del Espíritu porque lo limitan a lenguas y no todos pueden hablar lenguas. ¿Cuántos sabían eso? Usted que se frustra porque usted no puede hablar lenguas. No todos van a hablar lenguas, no se puede forzar a una persona, no es un requisito, esas son cosas del Espíritu y el Señor le da a quien quiere darle. El Espíritu Santo reparte dones y Jesús ministerios. ¿Escuchó? Entonces el Espíritu Santo es el que reparte los dones y a muchos les da el don de lenguas, inclusive hasta ser intérprete de una lengua, de un dialecto celestial. Usted lo oye y habla en otro idioma y la persona le va traduciendo. Eso se ha perdido mucho en las iglesias porque han dejado de creer. Muchos ya no hablan lengua porque dicen que es que yo escuché un documental, pero no leen la palabra, que dicen que las lenguas son falsas aquí y allá y que eso no son las lenguas del Espíritu. Y empiezan en una terrible cosa porque han dejado de escuchar la voz de Dios. Usted no puede dejar de escuchar la voz autorizada para usted. ¿Cuál es la voz autorizada? La palabra de Dios. Escudriñela y deje de andar escuchando pastores que muchas veces están muy desviados de la verdad. ¿Ok? Entonces, la persona no está obligada a hablar lenguas. Hay personas que van a hablar lengua y otras que no, así que no se aflija ni se me afloje. Hay muchas personas que me dicen, pastor, es que yo no puedo hablar lenguas y yo me siento mal y en la iglesia donde yo voy me obligan y tengo que hablarla, pero eso no es un requisito para que usted se salve, ni tampoco es un requisito no, entonces no tiene el espíritu porque usted no habla lenguas. No, un momentico, las cosas no son así. Tienes al Espíritu cuando Él te convence de pecado, de juicio y de justicia. Tienes al Espíritu cuando hay convicción en tu vida, cuando ya esa convicción describe lo que eres, porque la convicción en nosotros es que describe y se nota quiénes somos, es nuestra esencia. Nadie viene a confundir nuestra fe y a quitarnos nuestra fe, porque tenemos convicción en las cosas que hacemos. Amén. Así que no nos confundamos, el recibir al Espíritu no es sinónimo de que solo puedo hablar lenguas. Hay muchos tipos de lenguas, están las lenguas angelicales, están las lenguas proféticas, está la lengua de guerra, están las lenguas, hay cánticos en lenguas, hay gente que tiene ese don, canta en lenguas, es algo tremendo. Pero no quiere decir que todo lo tenga que tener yo. Como dije antes, el Espíritu Santo se encarga de dar esos dones. Hay lenguas proféticas, profetas que hablan unas lenguas tan fluidas, tremendas, y profetizan y hasta pueden ministrar en lenguas a una persona y esa persona ser libre. El demonio no entiende de esto. Si hay algo que Satanás no entiende es de fe. Por la fe entendemos, dice Hebreos. Por la fe yo entiendo que soy salva. Por la fe yo entiendo que el mundo fue constituido por lo que no se veía, fue fundado. Por la fe yo entiendo que yo puedo llegar a hacer grandes cosas. Por la fe yo entiendo que soy sana. Por la fe yo entiendo. Por la fe. Y la gente que no tiene fe se la tira criticando lo que otros hacen. Se la tiran en debates y cosas raras ahí, pastores tirándose con pastores y una cosa, criticándose unos a otros, porque aquel habla lengua, porque este no, porque este sí, que no, esto no es del Espíritu, esto sí es del Espíritu. No, Señor, si queremos saber qué es del Espíritu y qué no, lea la palabra, instrúyase en la Biblia, amén. Hay consecuencias
cuando se niega una cara de la verdad. Por eso la palabra de Dios es paradójica. Amén. Amén. Las iglesias, cuando hace unos años Dios derrama su espíritu en las iglesias de Argentina, muchos hermanos no recibieron el bautismo en el espíritu porque decían que al tener a Cristo ya tenían al espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Una aclaración complementaria, como Jesús le dijo a los discípulos que recibirían el Espíritu Santo sobre ellos. Eso está en Hechos 1:8, y esto lo dijo hablando del bautismo del Espíritu, que ya usted lo puede ver en Hechos 1:5, el cual vino con la manifestación de hablar lenguas en Hechos 2:4. Un tiempo después el apóstol le pregunta a los Efesios si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Eso está en Hechos 19:2, usted lo puede leer en casita. Y esto lo dijo preguntando por la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Como ellos le dijeron que no, entonces Pablo oró y ellos recibieron esta gloria y hablaron en lenguas y profetizaron. Eso está en Hechos 19:6. Por esta razón, en la actualidad, en muchas congregaciones, cuando se habla de la recepción del Espíritu Santo, si ya han recibido el bautismo del Espíritu, hablan de recibir el Espíritu, pero eso trae confusión en la mente de muchos, porque solo saben una cara de la verdad y piensan que hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu, y no es así. No es parte, pero no es toda la parte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros fuimos salvos, recibimos al Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Amén. Cuando usted oró y recibió al Señor, usted es salvo. Entonces toda persona que es salva recibe al Espíritu, pero todavía no es bautizado. El bautismo del Espíritu se busca en espíritu y en verdad. Usted tiene que consagrarse mucho a Dios, orar mucho, meterse mucho con Dios, y a usted le va a llegar el bautismo del Espíritu. Por eso muchos no lo han recibido, porque ya lo asumen que ya lo tienen. ¿Sí me están entendiendo? Como dice que ya en Cristo lo tengo, entonces ya no lo busqué más. Y ese es un gran error. Por eso niegan que exista muchos el bautismo del Espíritu Santo. Pero las dos experiencias espirituales son bíblicas, tanto hablar en lenguas como ser bautizado por el Espíritu, o sea, ser empoderado por el Espíritu. Por eso no conviene hablar de recibir el Espíritu, porque trae confusión muchas veces. Conviene decir directamente recibir el bautismo en el Espíritu. Vamos a ver la parte 3, que es la gloria de Dios. Volvamos por un momento al texto de Colosenses que habíamos citado, que está en Colosenses 3:1-4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en la tierra, no en las cosas terrenales, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Son dos cosas diferentes. Buscamos las cosas de arriba para que Cristo se manifieste. Hay gente que dice, bueno, es que ya yo hice una oración de fe hace no sé cuántos años o la semana pasada y ya, es suficiente. No, señor. Hay que buscar a ese Dios hasta que usted se sienta seguro de que está salvo. Usted busca a ese Dios hasta que ese Dios se manifieste en su vida, porque ese es el peor error de la gente. Ya hice una oración de fe, ya, listo, ya no tengo que hacer nada. No, señor, hay que buscarlo con todo lo que tenemos, todos los días, cada minuto de mi vida. Yo tengo que estar, mire, viendo y pensando en las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba. Ese es mi deber. Eso me dice a mí que yo soy salvo. ¿Sabía? Eso me dice a mí que ya yo nací de nuevo.
Muchos que quieran, ay, ¿cómo hace que ya nací de nuevo? Porque buscamos, nuestra característica que buscamos solo las cosas de arriba, ¿ok? Y lo buscamos hasta que se manifieste. Hasta que se manifieste el Cristo de la gloria en nosotros, amén. Buscar. Esta palabra en el original en griego está en presente continuo. Cuando usted busca algo, usted lo hace todos los días, ¿verdad? Si a usted se le pierde un billete de 20,000, usted no para, usted pone la casa patas para arriba, los basureros, todo hasta encontrar el billete, ¿cierto o no? Si a usted se le pierde una joya, un anillo, qué sé yo, una cadena que valga mucho dinero, usted no para de buscarlo todos los días, ¿verdad? Pues así mismo es esta palabra buscar, dice, las cosas de arriba, es en un eterno continuo, todos los días, es continuo, un continuo presente, quiere decir que continuamente tenemos que seguir buscando. Usted no tiene que creerse salvo, siempre salvo. Notemos que el propósito eterno de Dios es que Jesucristo se manifieste por medio nuestro en gloria. Es decir, que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y muchos son cristianos y no tienen la gloria de Dios manifiesta en sus vidas, porque saben solo una parte de la verdad. Y yo hice una oración de fe, voy a la iglesia, diezmo, soy fiel y ahí yo estoy en la iglesia y para ellos es suficiente, y no es así. El ir a una iglesia no te hace salvo, el dar diezmo no te hace salvo. ¿Qué te hace salvo? Que busques las cosas de arriba continuamente, ser llenos de Dios, del Espíritu continuamente, todos los días, amén. Un eterno o un presente continuo, que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, que cuando eso ocurra nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pero que para que esto suceda, primero tenemos que buscar las cosas de arriba. Soy redundante porque hay personas que se les olvida, es decir, buscar las manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra vida. Yo tengo que buscar mi sanidad, yo tengo que buscar a ese Dios que me sana, yo tengo que buscar a Yahweh Rafa, yo tengo que llamarlo, tengo que adorarlo, tengo que buscarlo hasta que Él se manifieste en mi salud, en mi cuerpo, en eso que yo estoy necesitando. Si estoy pasando una necesidad, no tengo trabajo, yo busco a Yahweh Jireh, aquel que me provee, que me sostiene, que abre las puertas, que me da contactos del reino divino, que me conecta con gente de bendición, que es suyo el oro y la plata y todo lo que hay en ella. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Es importante que usted entienda que hay gente que dice, sí, Yahweh Rafa, qué lindo se oye, inspirado, pero otra cosa es que se manifieste en su vida. Yo quiero ver a Yahweh Rafa, yo no sé usted, pero yo quiero verlo sanando, yo quiero verlo proveyendo, yo quiero verlo en todo su esplendor, en toda su gloria. Lo necesitamos aquí y en el ahora, para que cuando me muera, cuando vaya allá en el reino, sí voy a tener todas las cosas, lo que un día carecí las voy a tener allá. Como la historia de Lázaro y el mendigo y el rico y el mendigo, que le dijeron, si usted la lee la historia, ¿verdad? Que ahí es para conocer lo que es vivir en tormento, más o menos lo que es el infierno. Y entonces el rico, ¿qué le dijeron? Es que tú tuviste todo en vida, pero a este hombre se le negó todo. Era un indigente de la calle, estaba podrido en llaga, no tenía nada. Y lo estaba confortando el padre Abraham. En ese tiempo era el seno de Abraham, ahora ya no es así. Pero entiende, yo necesito ver, para que cuando me muera, no, es aquí en la hora que yo necesito ver a ese Dios que sana, a ese Dios que me da de comer, a ese Dios que me sostiene. Es en el aquí y en el ahora. Yo lo necesito. La iglesia de Jesucristo se ha conformado a una mera religiosidad, a una mera apariencia. Cantan, se inspiran, pero Dios no puede ser solo inspiracional. Tiene que ser real en tu vida. Se tiene que manifestar.
Tienes que tener experiencias con Él, experiencias que Él sana, que Él levanta, que Él restaura, que Él restituye, que Él es el que da trabajo, el que da la fuerza, el que da la salud. Tiene que manifestarse. Esa es la manifestación que estamos buscando, amén. Un eterno presente, un presente continuo de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen aleluya, amén? Santo, santo es el Señor. Pero ¿cómo podemos entender esto? De buscar la gloria de Dios, siendo que Jesucristo dijo que Él ya nos ha dado la gloria, porque Jesús lo dijo: la gloria que me diste yo les he dado. Eso está en Juan 17:22. Aquí tenemos otra gran paradoja. Por un lado tenemos la gloria que el Señor nos ha dado, pero por el otro lado tenemos que buscar su manifestación. Notemos que son dos cosas diferentes. Él ya nos la dio, amén. Él ya nos la dio, pero tenemos que buscar que ésta se manifieste en nuestra vida, que esa es la otra cara de la verdad que la iglesia o los cristianos, los hijos de Dios no han buscado. Yo tengo que buscar que eso que Él ya me dio se manifieste, que deje de ser una promesa y se convierta en una herencia. Usted no puede vivir de promesas, entienda, porque ya Jesús murió. Él prometió, no, ya usted tiene que vivir en herencia. Ya Él murió, fuimos heredados ya. Deja de vivir de promesas, de suspiros, y empieza a vivir en la herencia que ya está activa para tu vida. Amén. Tiene que venir la manifestación, tiene que manifestarse, dice, manifestación de la gloria de Dios, para que se cumpla lo que la palabra dice cuando declara: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Al no entender esto, ¿cuántos me están entendiendo? Amén. Que una cosa es tenerlo y otra cosa es que se manifieste, ¿ok? Tenemos que buscar la manifestación de todo lo que Dios nos promete en su palabra. Al no entender esto, hay hermanos que creen que no tenemos que buscar ya la gloria de Dios, porque ya la tenemos, lo cual es una parte de la verdad. Pero, diga conmigo, pero al no tener la manifestación de la gloria de Dios en sus congregaciones, no hay avivamiento, no hay vida, no hay, diga conmigo, no hay. En la historia vemos que cuando los grandes hombres de Dios buscaron de la gloria de Dios, se manifiesta en sus vidas, ¿o no? Lea usted el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los profetas? Lea. Ellos manifestaban la gloria de Dios. Aún en los huesos de Eliseo. ¿Qué pasó cuando Eliseo? Me encanta esta historia. Cuando Eliseo se muere, ya eran huesitos el hombre, ya eran huesitos. Había terremoto, era tiempo de guerra, y venían ahí cargando un muerto y andaban cuidándose porque era tiempo de guerra, y entonces tembló, se expusieron los huesos de Eliseo, venían ellos, no se fijaron, el muerto les cayó en una fosa y el muerto salió corriendo, porque registraba los huesos de Eliseo la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Y eso es lo que la iglesia, lo que usted y yo necesitamos empezar a clamar por la manifestación de lo que ya tenemos. Amén. Usted no puede seguir viviendo de suspiros, de promesas. Usted tiene que empezar a buscar la manifestación, que ese Dios se manifieste, el Dios de mis padres. Como decían en Israel, había un cantar en Israel que decía que tenían ese sueño, que se manifestara el Dios de mis padres, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que le dio el maná, que se manifieste ese Dios de gloria, y añoraban la manifestación de Dios. Yo te pregunto hoy a ti, hombre, mujer de Dios, ¿estás buscando o estás esperando la manifestación de Dios en tu vida? ¿Quieres seguir siendo un religiosito de banca, vegetando, sin ver nada, 20, 30, 40 años y no vistes nada? Tus hijos se murieron en el mundo, tus padres llenos de enfermedades. I'm sorry, pero tengo que seguir.
Necesitamos la manifestación de la gloria de Dios. Amén. 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 Al no entender esto, hemos errado y nos hemos convertido en gente seca y religiosa. Gente que está en una banca esperando algo que nunca va a llegar porque no lo están buscando. No va a llegar hasta que lo busquemos. Busquemos tener la manifestación. El Espíritu Santo fue derramado en sus congregaciones. Y como consecuencia de esto, en esas iglesias hubo un gran mover del Espíritu con salvación, milagros, sanidades y liberaciones. Es lo que estamos buscando por nuestra familia. Tal vez usted dice, ¿qué hago aquí todos los domingos? Miren, buscando la manifestación de Dios. Yo no sé usted a qué viene todos los domingos. Y le estoy hablando a Manuel. Te estoy hablando a ti que me estás viendo por las redes. Yo no sé qué estás haciendo cuando vas a la iglesia. No sé qué haces, pero yo estoy buscando la manifestación de Dios para mi familia. Yo estoy buscando y provocando que Dios se manifieste en los perdidos, en la gente que necesita liberación y sanidad. Un gran ejemplo de la búsqueda de la gloria de Dios es el caso del rey David. Él quería tener la gloria de Dios, por eso él fue a buscar el arca del pacto, la cual representaba la presencia, la gloria de Dios. Pero David entendía muy claramente que al buscar el arca, él estaba buscando a Dios. Él estaba buscando que la gloria de Dios se manifestara. Y eso usted lo puede leer en Primera de Crónicas 5:13. En estos días el Señor quiere restaurar la búsqueda de su gloria. Por eso le puse como título las paradojas bíblicas del reino en la búsqueda de la gloria de Dios. Porque su propósito eterno, Él ya lo ha establecido. Y ya con esto voy a terminar. Que cuando la iglesia busque su gloria, y apúntelo ahí, los hombres también buscarán al Señor. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo, la misma tierra está esperando que los hijos de Dios se manifiesten con gloria, que traigan la manifestación de Dios. Y que la iglesia se convierta en un Mahanaí, en un campamento donde la gente encuentra respuesta, sanidad, liberación, refugio, donde la gente llega y encuentra la presencia de Dios moviéndose ahí. No solo letra, no solo un culto, no solo un servicio. Usted necesita la búsqueda de la manifestación. Para que los hombres busquen al Señor, usted necesita levantar el altar caído. Usted necesita buscar, llamar, adorar a ese Dios para que se manifieste en tu vida. Entonces la gente empieza a querer el Dios que tú tienes. ¿Qué van a querer? Un Dios de banca. ¿Qué van a querer? Un Dios religioso. Un Dios que se le ora y parece que no pasa nada. Es que el problema no es Dios, es la búsqueda que lo hemos hecho mal. Hemos hecho mal. Nos conformamos a llegar a la iglesia, alabaré, levanto la mano, aleluya, hablo en lengua, doy los diezmos, entran, salen, vienen y ya hicimos el servicio. No. Buscar para hallar. Busquemos la manifestación de Dios, de ese Dios que no muda, no cambia, que no tiene sombra de variación, y lo que hizo con el pueblo de Israel lo hará contigo. Los milagros que Él hizo se volverán a repetir en tu vida. Amén. Amén. Es decir, los pecadores serán salvos cuando la iglesia busque la gloria de Dios. Después de esto volveré, dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Eso está en Hechos 15, 14 al 17. Y con esto terminamos. Seguimos el domingo que viene con otro poquito de las paradojas. Esto es un tema que hay que aprendérselo de memoria. Es un tema que usted tiene que manejar, un tema que usted tiene que entender, porque encierra grandes verdades, verdades que te van a abrir los ojos, como la verdad que te acabo de arrojar, y el que la agarró, y el que no, pues lo siento. Busquemos la manifestación. Dejemos de vivir de promesas y de suspiros, y empecemos a vivir en la manifestación de un Dios
que levanta a los muertos, de un Dios que hace milagros, portentos, prodigios, de un Dios que tiene cuidado de ti cada día, te protege y te provee. Tienes que entender que por la fe es así. Shalom. Bendiciones. Amén.